esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, gracias por tu palabra. La dejaste plasmada para que hoy todavía su vigencia nos culmine, nos trate, nos bendiga, nos ayude en nuestra necesidad de ti. Te damos gracias porque el Espíritu Santo la aplica al corazón, y te damos gracias porque sabemos que ella encierra una bendición grande que puede ministrarnos, puede alcanzarnos hoy y darnos a cada uno una experiencia nueva, darnos un conocimiento nuevo, ayudarnos a avanzar en lo que debemos todavía avanzar y ayudarnos a recuperar lo que hemos perdido, Dios. Por eso pedimos que el concurso de tu Espíritu Santo esté obrando en medio nuestro ahora, para nuestro provecho eterno, para el bien de nuestras almas y para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gloria al nombre del Señor. De la declaración del apóstol Pablo en esta porción que leímos, y también en la que se leyó al comienzo del tiempo de culto, Efesios capítulo 6, se puede inferir lo que conocemos como guerra espiritual, que al decir de los entendidos en el tema, no es otra cosa que el conflicto histórico que ha existido entre el reino de la luz y el imperio de las tinieblas. Es también el enfrentamiento más fuerte que existe en el cosmos, motivado por la disputa del botín más valioso, a saberse el destino eterno de las almas y el gobierno de las naciones. Teniendo en cuenta esta verdad, el propósito de la guerra espiritual debe ser contribuir a la expansión del reino de Dios en contraposición a los poderes del mal. Por tanto, es válido decir que la guerra espiritual debe ser utilizada con fines de misiones y de evangelismo. En este sentido, el Espíritu Santo ha llamado a la iglesia para que guarde el equilibrio y refleje un testimonio integral. Si actuamos así, se alcanzarán entonces logros impresionantes en el avance del pueblo y de la iglesia y de la milicia de Dios en esta tierra. Este equilibrio mencionado, que incluye asuntos naturales, también incluye los de ámbito espiritual, que de ahí que la iglesia tenga que lidiar con varios frentes de responsabilidad. El primer frente tiene que ver con el tercer cielo, el primer frente de responsabilidad de la iglesia. Para eso estamos aquí todavía, por eso está la iglesia aquí todavía, porque hay una responsabilidad, hay un frente de responsabilidad que tiene que ver con el tercer cielo, y en este asunto, hasta ese tercer cielo debe llegar la intercesión y la adoración de la iglesia, honrando a Dios. Porque el propósito principal de la iglesia en esta tierra es honrar y glorificar a aquel que nos amó y que dio a su Hijo en rescate por cada uno de nosotros. Entonces, la intercesión y la adoración de la iglesia debe llegar hasta ese tercer cielo, donde está el trono de nuestro Dios. En segundo lugar, tiene que ver con el segundo cielo, el segundo frente de batalla de la iglesia. Tiene que ver con el segundo cielo, pues hacia allí debe ir dirigida la oración de guerra espiritual. Es en ese segundo cielo donde
están todos aquellos principados y potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo operando. Hacia el segundo cielo tiene que estar enfocada la iglesia en este segundo frente de batalla. El tercer frente de batalla debe ir dirigido hacia la tierra entonces, en cuya dimensión natural debe avanzar la iglesia en el cumplimiento de la gran comisión. Por eso dijimos ahorita que este asunto de la guerra espiritual que debe lidiar las milicias de Dios va o debe ir dirigida a misiones y a evangelismo, porque es en este mundo natural que nos ha tocado vivir donde debemos desempeñar esta importante misión, esta importante tarea que nos dejó el Señor antes de ascender a los cielos, y entre tanto llega el momento de su regreso para levantar a su iglesia fiel. Gloria a Dios. ¿Cuántos están esperando ese día? En aras de eso tenemos que avanzar. En aras de eso tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Amén. En aras de eso dice el apóstol Pedro que el Señor no ha venido ya, no queriendo que ninguno se pierda. No está refiriéndose a los incrédulos únicamente, sino está refiriéndose a aquellos que un día conocieron al Señor y están un poquito descuidados por allí y no están viviendo del todo la vida a plenitud, la vida cristiana a plenitud, en la santidad de Dios. Porque dice la palabra, también el apóstol Pedro, que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, el Señor no queriendo que ninguno se pierda y que todos podamos avanzar hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Ha estado demorando un poquito esto, y por eso la iglesia todavía está aquí. Y entre tanto que está aquí, debe recuperar el terreno perdido y debe enfocarse en este tiempo a recuperar las armas espirituales que hemos perdido para que podamos cumplir con ese reto que tenemos por delante. En este punto debo decir también que existen 5 niveles de contaminación demoníaca, los cuales no podemos ignorar en nuestra preparación para la guerra espiritual que estamos llamados a librar. Siempre que se reúne un ejército, se le da una preparación militar, incluyendo en esa preparación militar una preparación que incluye el conocimiento o el hacerle saber las características del enemigo que va a enfrentar, detalles particulares de aquel enemigo con el cual tendrán que lidiar, y trata de infiltrarse a las filas del enemigo para conocer todo lo más que sea posible, para encontrar por dónde poder atacar con efectividad y vencer. Amén. En el mundo espiritual, en la guerra espiritual que las milicias de Dios están llamadas a librar, sucede de igual manera. No podemos ignorar cuál es la constitución del ejército enemigo que tenemos, porque de ello dependerá el éxito de nuestras batallas. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, estos 5 frentes, estos 5 niveles de contaminación demoníaca están en un grado máximo, diríamos, de trabajo en este tiempo, porque yo creo que estamos en un tiempo de cumplimiento profético y estamos justo en el tiempo de la venida del Señor. Muchos se han estado hablando acerca de la venida de Cristo y tal vez los primeros cristianos pensaron que iba a ser inminente el retorno del Señor. Pero Cristo antes de irse dio señales del tiempo de su venida. Y aunque dijo el día y la hora no lo sabe nadie, sino solo mi Padre, el día y la hora en que ha de venir el Señor a buscar a su iglesia y a librar de la hora de la prueba a todos aquellos que se han tenido por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre, sí dijo que se podría conocer el tiempo de su venida. Y dio una serie de señales que yo creo que son hoy en día más elocuentes que nunca. Las señales que dio el Señor y el cumplimiento de esas señales nos hablan que estamos en el tiempo de su venida. Y dijo Cristo, la generación que viere el cumplimiento de estas cosas no pasará sin que el Hijo del
hablándole a sus discípulos, los que estaban cerca de él en aquel tiempo: lo que a vosotros digo, a todos digo. ¿Verdad? Y en ese todo estamos incluidos nosotros, que yo creo somos la generación que ha de ver el regreso del Señor a levantar su iglesia. Amén. El diablo conoce eso. El diablo sabe que está acabándose el tiempo de ganar terreno y de llevarse, aún si fuera posible, a los escogidos a la condenación eterna. Y es por eso que la batalla espiritual se ha estado arreciando hoy más que nunca. Y el enfoque principal del enemigo es la iglesia del Señor. Porque es la iglesia de Cristo la quien ha estado llamada a hacerle frente al reino de las tinieblas. Amén. Es la iglesia de Cristo la que se le ha dado conocimiento y discernimiento, debe tener discernimiento espiritual para conocer en qué medida actúa el enemigo de las almas de los hombres, para hacer que la gente se pierda. Y es la iglesia la que ha estado llamada a través de todos los tiempos a enfrentar al infierno, a enfrentar las fuerzas del mal. De manera que tiene una promesa de parte de Dios que dice que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y qué bueno que nosotros podamos ser realmente la iglesia de Jesucristo. Amén. Pero de igual manera que tratamos de conocer al enemigo para vencerle, el enemigo está tratando de conocer y de infiltrarse en las filas de la iglesia del Señor para debilitarle sus fuerzas. Amén. Los troyanos allá se inventaron una idea. Ustedes conocen el caballo de Troya, aquel grandón que hicieron y metieron adentro espías para colarlos dentro, le mandaron como un regalo. Mira, aquí tienen un regalito. ¿Cuántos regalitos está mandando el enemigo del alma a la iglesia para tratar de desarmarnos en este tiempo? Que el Espíritu de Dios nos ayude y nos dé discernimiento espiritual a cada uno para que podamos discernir y entender en qué medida el enemigo ha estado tratando de debilitar y de robarnos las armas espirituales para tenernos allí debilitados y que no podamos hacerle frente y la iglesia no pueda avanzar con todo el poder y el ímpetu que Dios espera que lo haga. Amén. Fuimos comisionados por el mismo Señor y dijo Él: en mi nombre. Pero ese nombre del Señor se podrá usar, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, en la medida que nosotros podamos estar a tono con el nombre del Señor. Amén. A tono con las demandas del Señor. Ahora, estaba diciendo que estos 5 niveles de contaminación demoníaca están en acción hoy en el mundo, de manera que están tratando de ganar terreno, el terreno que la iglesia ha estado perdiendo, dejando de ganar. Ellos lo han estado tratando de ganar y con vehemencia. Por eso el llamado inteligente del ministerio pastoral de esta Grey, de decir que es tiempo de recuperar las armas espirituales para que podamos estar plenamente en el campo de batalla, listos, preparados para vencer únicamente en el nombre del Señor. El primer nivel de contaminación se le denomina fortaleza espiritual. Y es la presencia de tinieblas en el alma que afecta la mente humana. Por eso hay tanta depravación en el mundo hoy. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice que se le han metido las tinieblas a la gente adentro, de tal manera que están haciendo cosas que no convienen. Hoy mismo usted ve toda esta situación que hay con la homosexualidad y con tantas aberraciones y con tantos conflictos en el mundo y tanta falta de amor y tanta muerte por causa de que las fortalezas espirituales, esos niveles de contaminación demoníaca han estado tomando la mente de la gente, las almas de las gentes para hacer cosas que no convienen. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos
la luz del Evangelio, que es la gloria de Dios en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Un segundo nivel nivel de contaminación demoníaca es la influencia que ejercen los demonios sobre las personas a través de las tentaciones. Y a través de las tentaciones el enemigo del alma trata de que se tomen decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Y allí vienen argumentos a la mente humana, vienen espíritus de desobediencia en esta influencia que ejercen los demonios sobre las personas. Por eso se hace difícil que la gente muchas veces recurra obedientemente a la voz de Dios y a la palabra del Evangelio de Jesucristo. Hay un tercer nivel de contaminación demoníaca que se llama opresión. Y esa opresión son demonios de tormentos, ladrones de la paz, y que actúan alterando muchas veces el sistema nervioso. Es de allí donde viene la depresión, la ansiedad y tantos problemas psicológicos que la gente tiene hoy en día, que tiene loco hasta los psiquiatras. Ya usted va a ver un psiquiatra y el psiquiatra hace más mueca que el cliente, que el paciente que lo va a ver. Porque hay un nivel de opresión demoníaca que la gente no sabe qué hacer, cómo resolver sus problemas. Y la intención final del enemigo es que la gente recurra al suicidio y luego a condenación eterna. Qué triste, ¿verdad? Hay un cuarto nivel que se llama el nivel de la posesión demoníaca. Se dan cuenta que todo esto va increciendo, va en aumento, este trabajo demoníaco, diabólico. Y a la medida que la persona se va descuidando y va abriendo puertas al enemigo del alma, el enemigo va ganando terreno y la situación se hace un tanto más difícil, un tanto más dura en cada vez. Ahora llega el momento cuando los demonios toman posesión del cuerpo humano, llegan a tomar control parcial de la voluntad o también del cuerpo de una persona. Hay muchos relatos bíblicos que nos pueden ayudar en esto. Usted recuerda en cuántas ocasiones a Cristo se les trajeron personas endemoniadas, y parte del ministerio de Cristo estuvo enfocado en liberar a todos esos endemoniados. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu de Dios sobre él para capacitarlo, y debo decir de paso que el Espíritu de Dios todavía está disponible para todo aquel que quiera ponerse a la disposición del Espíritu de Dios, en línea con el Espíritu de Dios. Puede ser un instrumento usado, útil, para poder liberar a la gente de las posesiones de los demonios, del enemigo del alma. Y ya finalmente viene un quinto nivel de posesión demoníaca, de contaminación demoníaca, llamado enajenación. El espíritu malvado tiene control total de la voluntad y del cuerpo. Por eso hay tantos hombres en la calle por ahí. Son gente que están de tal manera enajenados ya por la posesión de los demonios, por la opresión que se ha estado ejerciendo sobre ellos, porque no supieron hacerle frente a las influencias, a las tentaciones del enemigo, y dejaron que se crearan en sus mentes y en su alma fortalezas espirituales. Y es por eso que vemos tanta gente en una situación triste y deplorable en este tiempo que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Todo esto que estamos compartiendo en este momento lo estoy haciendo con el ánimo de que tomemos conciencia de esta verdad, que tomemos conciencia
de la vigencia y de la prioridad que tiene la invitación que se nos hace a través del tema de este mes, que debemos recuperar las armas espirituales, las cuales nos ponen en una posición de milicia de Dios. Bendito sea el Señor. No sé si hasta este punto ha estado entendiendo algo de lo que he estado queriendo dejarle en su mente. La guerra espiritual es algo real. La batalla espiritual que hay en derredor nuestro y en contra nuestra, no solo en el orden de la iglesia, no solo en el orden de la colectividad, sino en el orden individual también, es real. Esa presión, esa batalla espiritual, esa intención del infierno de tratar de dañar aún a los escogidos de Dios es algo real que no podemos ignorar. Amén. Este momento que estamos viviendo, dije, es un momento tremendo. Y la iglesia tiene estos tres frentes de batalla a los cuales atender de manera ordenada, de manera vigilante. Amén, para que pueda avanzar en el propósito de honrar al Señor y de cumplir la gran comisión y de alcanzar a tanta gente que están hoy caminando rumbo a condenación eterna. Qué triste que muchas veces nos hemos acomodado a que esté al menos nuestra familia o parte de la familia en la iglesia. Muchas veces nos hemos acomodado a pensar que estando ya sentados dentro del recinto del templo, basta. Y muchas veces estamos descuidando estos frentes en que la iglesia tiene que enfrentarse y ayudarse mutuamente. Cada miembro de la familia cristiana, cada miembro de la iglesia del Señor tiene que estarse animando para que la iglesia pueda ir ganando terreno, enfrentando cada uno de esos desafíos que tiene por delante, para que pueda crecer y que pueda avanzar. Muchas veces el conformismo religioso nos ha llevado a estar así de manera pasiva y creer que con lo que hemos alcanzado ya basta, y muchas veces nos olvidamos de la situación de los demás que están alrededor nuestro. Pero el llamado que tenemos hoy es a recuperar las armas espirituales y a ser conscientes de que somos parte de la milicia de Dios. Este pueblo que está aquí reunido en esta tarde ya no es solamente el cuerpo de Cristo, no es solamente la iglesia de Cristo. A este grupo que estamos aquí también se nos ha llamado las milicias de Dios. Y es bueno que entendamos que como milicia de Dios somos la milicia más grande que existe en el universo, porque somos la milicia del Rey de Reyes. Amén. Somos la milicia del Señor de Señores. Somos la milicia de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Qué bueno que podamos entender esto. A veces nos conformamos con ser solo la iglesia del Señor, o ser la familia de la fe, o ser el cuerpo de Cristo. Bueno, yo soy, aunque sea un dedo, no puedo hacer mucho más porque me correspondió el derecho o la oportunidad de ser dedo. Y muchas veces nos conformamos de esta manera. Pero qué interesante que entendamos que dentro de todo este conjunto de nombres y de asignaciones que se nos ha dado, también se nos ha dado la asignación de ser miembro de la milicia, del ejército, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y que como tal tenemos que prepararnos. Amén. Tiene que haber un conocimiento de las armas que tenemos a nuestra disposición, y tiene que haber una preparación espiritual, una preparación física, una preparación psicológica también en cada uno de nosotros como milicia de Dios, para que podamos estar siendo soldados competentes, que podamos ser soldados que puedan cumplir con esa misión que se nos ha encomendado por parte de nuestro comandante en jefe, Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Cuántos estarían dispuestos a ir adelante con el Señor? ¿Cuántos están dispuestos a ejercitarse cada día
Bueno, hoy nos tocó ejercitarnos en el hecho de conocer cuáles son las armas que tenemos a nuestra disposición y el hecho de poder tomar cada una de ellas en la disposición de librar la batalla que tenemos por delante y no ceder terreno ante nuestro enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Dios nos ayude, ¿verdad? Gloria al Señor. Que a Dios que ese silencio que ustedes tienen sea porque están captando la idea que estamos queriendo transmitir. Hay una serie de armas que tenemos a nuestra disposición. Los versículos que leímos dicen que las armas de nuestra milicia no son carnales. Se podría traducir, no son armas convencionales. Las armas convencionales de los ejércitos, ustedes las conocen, ¿verdad? A veces se hacen desfiles militares para los ejércitos exponer su armamento y dar una señal, una medida de fuerza, de intimidación, y dan a conocerse esas armas convencionales que tienen para hacerle frente a su enemigo. Bueno, nuestro Dios también nos ha permitido que conozcamos cuáles son las armas que tenemos como milicia de Dios a nuestra disposición y las cuales podemos usar, y dicho sea de paso, están muy por encima de cualquier armamento, por grande y por sofisticado que tengan los ejércitos del mundo de hoy. Amén. Hay latente una tensión con relación a que a Irán se le ha dado cierta libertad y tienen miedo que desarrollen uranio y que hagan una bomba nuclear por allí y todas esas cosas. Y hay un revuelo tremendo, ustedes conocen las noticias, y un temor en el mundo por causa de eso. Sin embargo, oí que alguien dijo acerca de la reina Isabel en una ocasión que expresó que ella le tenía más miedo a un hombre de rodilla orando que a todo un ejército en pie de guerra contra ella. Amén. Y qué bueno que nosotros podamos entender que tenemos armas espirituales. La milicia que tú y yo formamos tiene armas espirituales que se van por encima de lo natural, de lo convencional. Tienen un poder ilimitado. Amén, porque son las armas de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora miren qué interesante, con estas armas se pueden llegar a destruir fortalezas. Ahorita hablábamos que uno de los niveles de los demonios actuar es poniendo fortalezas en la mente. Y dice la palabra aquí que las armas que tenemos son poderosas para destrucción de fortalezas y derriban argumentos y derriba altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y también son capaces de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El campo de batalla del diablo no es como los campos de guerra convencionales de los ejércitos del mundo. El campo de batalla del enemigo del alma, de las huestes de maldad, es la mente. Amén. Pero la capacidad que Dios le da a aquellos que se rinden a Él realmente, que le buscan, que le aman con todo el corazón, que están dispuestos a despojarse de todo, a dejar todo lo del hombre viejo atrás y vestirse del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad, son armas capaces de destruir todos esos argumentos, de destruir todos esos pensamientos malignos que el enemigo trata de poner en nuestras mentes, y son capaces de darnos un espíritu de obediencia a Dios en el ánimo de que podamos avanzar y ser útiles en el ejército del Señor. Amén. La primera arma y la más grande que pudiéramos usar contra el enemigo del alma es el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. El nombre de Cristo. La palabra dice que como Cristo se humilló, se despojó de toda su gloria, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por haberse humillado, por haber sido obediente, y
Dicho sea de paso, es la obediencia lo que Dios busca de cada uno de nuestros corazones también. Amén. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Y dice la palabra, ya pues en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que es serse obediente a la palabra del Señor. Amén. Es la obediencia lo que Dios va a premiar. Es la obediencia la que va a capacitar al creyente para volar el día del rapto. La obediencia a la palabra. Y aquí en la palabra están establecidos clarísimos todos los principios y la demanda de Dios para aquellos que son milicia de Dios. Hay que meterse en la palabra. Amén. Y dice la palabra que por cuanto Él se humilló y se hizo obediente, entonces Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, en la tierra, y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El nombre de Jesús es un nombre sin igual, ante el cual están sometidos dominios, principados, potestades, tienen que estar sometidos al nombre de Cristo. Y ese nombre de Cristo es una de las armas espirituales con que cuenta el soldado cristiano para hacer frente a su enemigo. Pero el soldado tiene que estar bien equipado y tiene que estar bien a tono con el entrenamiento. Tiene que estar bien a tono con la disciplina militar que se le ha demandado para que pueda usar con efectividad ese arma. Me ilustro de esta manera. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, hay un incidente. Cuando dice la palabra que el Señor estaba usando a Pablo de una manera tremenda, y por mano de Pablo eran hechos prodigios y milagros de todas clases, al punto que traían los paños y las ropas de los enfermos y eran sanados, y los espíritus, la gente era libertada de los espíritus inmundos que habían oprimido y enajenado y atado a la gente. Pablo estaba haciendo ese miliciano eficaz que usaba el nombre de Jesús con efectividad, porque se había podido mantener en el principio de decir: no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y decía Pablo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, con tal de agradarme y de servirme, de aquel que me amó y dio su vida por mí. Estaba viviendo de esa manera tan íntegra que podía usar el nombre de Jesús con tal efectividad. Y la Biblia relata que había allí unos jóvenes que vieron a Pablo hacer esto. Y vieron que a través del nombre de Jesús eran libertados los endemoniados y había una victoria sobre el enemigo de las almas. Y trataron de venir a liberar a alguien. Y le dijeron: en el nombre de Jesús. Fíjense que usaron el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, de ellos fuera. ¿Sabe qué? Dice el relato bíblico que el demonio le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Estaban queriendo disfrazarse, estaban queriendo mostrarse como parte de la milicia de Dios, pero no estaban bien equipados, no fueron reconocidos. Y dice la palabra que el endemoniado luchó con ellos y pudo más que ellos, y salieron desnudos y heridos, avergonzados. Entonces, hermanos míos, estoy llamando la atención porque muchas veces nosotros como iglesia estamos confiados que tenemos el nombre de Jesús y hasta lo mencionamos. ¿Entendieron lo que quiero decir? Hay que tener cuidado. Y hay que estar siendo consecuente a la disciplina, y hay que estar siendo consecuente a la palabra de Dios,
Y hay que estar siendo consecuente en vivir conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra para su milicia, para su iglesia, para sus hijos, para cada uno de nosotros, para que al usar el nombre de Cristo podamos ser efectivos en librar y en ganar la batalla contra el enemigo del alma. La sangre de Cristo es uno de las armas espirituales que tenemos. Amén. Cuando Dios quiso librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, mandó que mataran un cordero por familia y que de la sangre de aquel cordero untaran en los postes de las puertas, en los dinteles de la puerta, como una señal, para que cuando el enemigo, el ángel heridor, pasara y viera la sangre, pasara por alto. Y aquella sangre tipificaba la sangre de Cristo. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que se derramó un día en propiciación por nuestros pecados. Y la Biblia dice que esa sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Y que no podemos tener por inmunda esa sangre del pacto. De manera que cuando, a pesar de que es un arma de guerra espiritual y que señala y libra del mal a aquellos que están amparados y limpios por ellos, si nos descuidamos, si fallamos, si desobedecemos a Dios, dejamos de estar bajo esa cobertura de la sangre y no podemos esgrimirla como una de esas armas espirituales contra el enemigo del alma. Que el Espíritu de Dios nos ayude, amados. Amén. Que el Espíritu de Dios nos capacite y que cada día podamos estar siendo limpios por la sangre de Cristo. Dije siendo limpios, no siendo limpiados. Amén. Porque el hecho de ser limpiados implica que cada día estamos fallando. Y muchos de nosotros a veces recurrimos y usamos esto como un argumento. La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él nos perdona. Pero hay que tener cuidado con eso. Una cosa es que usted se caiga y otra es que usted se esté tirando cada rato. Amén. Hay que tener cuidado para que podamos usar la sangre de Cristo que nos ha limpiado de nuestros pecados como una señal de autoridad y de protección divina contra el enemigo del alma. La palabra de Dios es otra de esas armas espirituales con que puede lidiar la milicia de Dios. ¿Y cuánto desconocimiento hay de la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones? ¿Cuánto desconocimiento cuando la misma palabra establece que debe morar en abundancia en nosotros la palabra de Cristo? Una de las victorias o la victoria que tuvo el Señor frente al diablo mismo en aquel momento de tentación fue cuando pudo hablarle la palabra de Dios. Y cada vez que el diablo vino a tentarle de alguna manera, y recuerde, esas tentaciones son las fortalezas espirituales que muchas veces tratan de venir al creyente inclusive para desviarle su atención del propósito con que ha sido llamado. Pero Cristo en aquel momento ante cada una de las tentaciones del diablo le respondió con la palabra. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces se nos pasan los días sin ni siquiera leer un versículo de la Biblia? Amén. El afán, la ansiedad de la vida, las preocupaciones, los celulares, que aunque está ahí la Biblia incorporada en una de sus aplicaciones, es la que menos se utiliza. Y usted ve a la gente entretenida en los celulares, tristemente hasta los cristianos en los hogares, y las familias se han vuelto disfuncionales a causa de todo esto que ha sido no más que una ardid, una estrategia del enemigo del alma para desviar a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios, a la milicia de Dios, del conocimiento pleno que debe tener de la palabra del Señor. Amén. Y esa palabra es la que nos santifica, recuerden. Cuando Cristo oraba por nosotros, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y muchas veces estamos como el pichón y el nido, esperando que alguien nos llene el pico allí de un poquito de comida, pero sin querer salir a buscarla, sin querer salir a lucharla.
Para poder usar la palabra de Dios como un arma contra el enemigo del alma, tenemos que meternos en la palabra. Y estamos en tiempo de despreocupación espiritual, en tiempo de batalla espiritual feroz. Y la iglesia tiene que recuperar esas armas. Cada creyente tiene que recuperar esas armas. Qué tristeza me da que hasta en mi hogar se ha perdido el asunto del altar familiar. Nosotros crecimos y gracias a Dios estamos aquí hoy todavía, porque en la casa de mis padres se hacía cada día sin faltar el altar familiar. Se oraba, se buscaba, se enseñaba la Biblia. Tengo un hermanito que es síndrome de Down y no sabe leer ni nada, pero él se para aquí y empieza a recitar la Biblia ahí. Y usted se cree que está leyendo de corrido la palabra, y es que la tiene aquí en la Biblia. Porque fue enseñado e instruido en la palabra. La recomendación de Pablo a Timoteo era que debía enseñar la palabra, instruirle la palabra a la gente. Amén. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros como milicia de Dios, como milicianos de este ejército que tiene que librar esta batalla espiritual, meternos en la palabra y edificarnos en la palabra y crecer en la palabra y enseñar la palabra. Y rebelarnos contra todas esas maquinaciones del diablo que ha estado usando para mantener entretenida a la iglesia y hacer que todo se venga abajo y no podamos avanzar y inclusive no estemos muchas veces ni esperando al Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude el Señor. La oración y el ayuno. Hay un himno que dice: ¿cuánto tiempo hace ya que no buscas de Dios? Diciendo: ¿por qué he de hacerlo? Yo voy a la iglesia el domingo y el pastor predica allí y ya. ¿Qué tiempo hace que no se dedica a ayunar 1, 2, 3 días? ¿Qué tiempo hace que no dedica un tiempo devocional a orar? Si somos sinceros, tenemos que decir que hemos perdido esas armas espirituales, las tenemos a veces allí metidas en el armario. Y entonces, ¿cómo vamos a poder hacer frente al enemigo del alma? Si es la oración y el ayuno el que prepara al soldado, le da fuerzas para poder echarse encima toda la armadura de Dios y poder avanzar. Cuando David le pusieron la armadura de Saúl para ir a pelear contra el gigante, él dijo: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Amén. Y se quitó aquello y se fue a librar su batalla con lo que él estaba práctico en usar. Y muchas veces nosotros no podemos echarnos encima toda la armadura de Dios que está descrita ahí en Efesios capítulo 6. Y no podemos avanzar con ella, y no podemos lidiar batallas, y tenemos que estar pidiendo: ay hermano, por misericordia, ora por mí, o tenemos que estar sumidos en calamidades sin saber cómo responder a los problemas y a las demandas que tenemos, porque no hemos sido entrenados en la oración y en el ayuno, que es lo que nos permite avanzar contra las fuerzas del enemigo. Y cuando el enemigo viene con pensamientos a la mente, muchas veces no somos capaces de desplazarlos. Martín Lutero dijo en alguna ocasión: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ellos, refiriéndose a los pensamientos que vienen a la mente de cualquiera, del más santo. Muchas veces vienen pensamientos nocivos a la mente. Oí el otro día de un pastor inclusive que confesó a un amigo pastor y le pidió ayuda porque dijo: estoy teniendo pensamientos malos en mi mente, pensamientos de maldad, pensamientos eróticos en mi mente, y no sé por qué, porque yo ni siquiera he estado pensando en eso. ¿Sabe qué le recomendó su hermano pastor? Dijo: apártate un poquito del trajín de la tarea, retírate un poquito, porque es que he estado tan fatigado y tan metido en eso que a veces
Igual que estamos tan ocupados en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Y el ayuno y la oración son cosas que se hacen imprescindibles para que el cristiano pueda avanzar con éxito en la vida cristiana. Para que podamos hablar en otras lenguas, para que podamos profetizar. ¿Qué tiempo no se oye en la iglesia una profecía? ¿Qué tiempo no se siente un mover del Espíritu genuino en la iglesia que toque a la gente, que la gente llore en la presencia de Dios? Porque se han perdido esas armas espirituales. Hemos estado descuidando todo eso, hermano, y son armas que nos van a ayudar a avanzar y a ganar victoria. Si queremos realmente avanzar en ello, si queremos realmente que nuestros días se renueven como al principio, hay que recuperar estas armas espirituales que se han estado descuidando. Aplaudo la idea del ministerio pastoral de la iglesia, de llamar la atención de la iglesia en este mes a recuperar esas armas espirituales que se han perdido. La alabanza y la adoración, un arma poderosa en Dios. Josafat estaba temblando y amedrentado porque venía un ejército enorme contra ellos. No tenían fuerza, dijo él en su oración a Dios. No tenemos fuerza, no tenemos cómo hacerle frente a este enemigo que viene contra nosotros. Y Dios le dijo a través del profeta: mira, que la gente comience a alabar a Dios como es digno. La alabanza y la adoración son armas espirituales que están intrínsecamente ligadas ahí, como está ligado el espíritu y el alma. Yo pienso, a mi manera de verlo, que la alabanza tiene que ver con la expresión oral y la adoración tiene que ver con la disposición del corazón. No importa si cantamos más avivado o más lento o más. Todo lo que sea expresión oral que glorifique y exalte a Dios se convierte en alabanza. Pero ello debe ir marcado con una disposición genuina del corazón para hacerlo. Aquella alabanza y aquella oración, ¿se me está acabando el tiempo? Se me acabó el tiempo. Ya voy a terminar. Aquella alabanza y aquella adoración que el pueblo de Israel le ofreció a Dios en aquel momento, le agradó de tal manera a Dios, que Dios hizo que aquellas emboscadas que los enemigos tenían contra su pueblo se viraran unos contra otros y ellos mismos se mataran unos contra otros. Y el pueblo de Dios, con solamente haber usado este arma de guerra espiritual, de alabanza y de adoración genuina a Dios, dice la Biblia que estaban vestidos como ornamentos sagrados. No estaban como quieran, estaban vestidos como ornamentos sagrados. Y adoraron de tal manera genuinamente a Dios que el cielo se movió y Dios le dio aquella victoria sobre sus enemigos. Así que, hermanos, estamos llamados nosotros a recuperar esas armas espirituales que tenemos a nuestra disposición para que, al usarlas, respaldadas por una vida de integridad y de obediencia a la palabra de Dios, el cielo se mueva a favor de nosotros también y entonces podamos avanzar unidos como esa milicia de Dios que va venciendo al gigante, que va destruyendo al gigante, que va neutralizando toda obra y toda opresión del enemigo y trayendo liberación a las gentes, porque la iglesia camina en el poder del Cristo resucitado. Tú y yo somos parte de esa iglesia. Tú y yo estamos llamados hoy en día a librar esa batalla. Tú y yo somos responsables delante de Dios de recuperar esas armas que pudiéramos haber perdido o descuidado. Y es por eso que en este día, al estar aquí, yo les hago una invitación a todos nosotros y yo mismo me la hago también. Vengamos delante de la presencia del Señor con humildad, con reconocimiento. Yo decía, el hecho de promover este tema ha sido una señal de humildad y de reconocer que se ha perdido terreno. Y en esa misma señal de humildad y de reconocimiento, yo le voy a invitar que se pongan de pie conmigo en esta hora. Y le digamos: Señor,
día y que lo ha estado haciendo con un propósito bueno, no solo para nosotros, sino para los que están necesitando de nuestra ayuda también. Dios lo ha estado haciendo con un propósito interesante. El hecho de estar aquí en este día no ha sido casualidad. Ha sido para que escuchemos la voz de Dios diciéndonos que es tiempo de echar a andar de nuevo. Amén. Y aunque el panorama mundial se torne tan difícil, tan adverso, aunque el afán de la vida nos absorba de tal manera, estamos en tiempo de recuperar lo perdido. Estamos en tiempo de apartarnos momentos para Dios. Estamos en tiempo de llamar a la familia, el hogar, y reunirse en el hogar y en la familia para buscar a Dios juntos. Eso va a redundar en beneficio de la grey, de la milicia de Dios, de la iglesia de Dios. Y va a redundar en que la iglesia se fortalezca y que este lugar donde la iglesia se reúne sea un lugar donde haya presencia de Dios real. Donde la gente venga rendido a los pies de Cristo, llorando. Donde la gente sea liberado de los ataques, de la adversidad, de las preocupaciones de la vida. Y donde la comunidad que está alrededor sienta el impacto poderoso del Espíritu de Dios alcanzándole y tocando. Oremos juntos. Y todo aquel que quiera aprovechar la oportunidad que Dios nos da todavía en este tiempo, dígale: Señor, aquí estamos en este día, agradecidos porque nos hablas con amor, agradecidos de saber que estás esperando por nosotros. Aquí estamos, Señor. Mira esta visión pastoral que ha estado llevando la iglesia en este año a recuperar todo lo que se ha estado perdiendo. Y en este preciso momento, en relación a las armas espirituales, que es el punto principal, diríamos, del avance, del progreso de la iglesia. El hecho que la iglesia pueda usar esas armas poderosas para destruir fortalezas, para destruir argumentos, para llevar cautivos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, a la obediencia a Cristo. Esas armas espirituales que nos fortalecen espiritualmente y hacen bien a tanta gente. Permite, Señor, que podamos recuperarlas. Mira cuántos corazones están aquí en esta tarde diciéndote: Señor, necesito tu ayuda porque quiero formar parte de estas milicias. Estamos en la carne, pero no militamos según la carne. Ayúdanos para que nuestra adoración y nuestra alabanza llegue hasta el tercer cielo. Ayúdanos para que en nuestra guerra y en nuestra oración intercesora de guerra espiritual destrone principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el segundo cielo. Y ayúdanos para que aquí en la tierra la iglesia tuya pueda enfrentar el reto de cumplir la gran comisión todavía hoy con éxito, liberando a los cautivos, porque el Espíritu del Señor esté sobre nosotros. En lo que nos corresponde pedimos perdón, Señor. Perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y permite que el Espíritu Santo, lejos de estar contristado, pueda estar en la iglesia, llenando con el fuego, con el poder, con la unción que rompe yugos. Y las almas puedan venir rendidas a los pies de Cristo. Bendícenos a todos, Padre, en el nombre precioso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a avanzar, amados. Den un aplauso fuerte al Rey. Juntos alabamos al Rey.